Mm, Bueno, entonces hoy vamos a hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Mi nombre es Norma Alejandra Cortés, soy médica interna de la Javeriana, estoy rotando en el HV y mi tutor para esta revisión fue el doctor Milton Gómez, que está aquí con nosotros. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Bueno, primero es importante que definamos qué es la interrupción voluntaria del embarazo. Es un derecho fundamental de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de nuestro país. Pareciera que estamos hablando casi de lo mismo, pero dentro de personas gestantes también se incluyen aquellas personas que hacen parte de la comunidad LGBTI que se identifican con un género diferente. Este derecho, pues, claramente está reconocido legalmente. Legalmente dentro de pues, un gran marco normativo que incluye la Constitución Política, el derecho a la salud como tal, la Ley 100 de 1993, pero específicamente donde se enmarca la IVE es pues en estas dos sentencias de las que vamos a hablar más adelante, que son las sentencias C355-2006 y la sentencia C055-2022. Más adelante las vamos a detallar. Bueno, antes de entrar en materia como tal, vamos a hablar precisamente de algo que nos interesa y son las cifras que hay alrededor de la IVE. Entonces quise puntualizar como en estas tres cosas. Primero, en que el 60-70% de las IVE realizadas en Colombia se hacen de manera insegura. De manera insegura, ya sea por la falta de información en cuanto al acceso, por las barreras que hay en el sistema o también pues por temores de las pacientes. ¿Qué conlleva esto? En un informe del Instituto Nacional de Salud, pues se reportó que en el año 2023 hubo aproximadamente 908 casos de complicaciones relacionadas pues, con estos procedimientos, siendo causa pues más o menos del 10 al 13% de las muertes maternas, lo cual pues resulta preocupante. Bueno, ya para hablar como tal del marco normativo de esto, la idea sería hacerlo en orden cronológico, pero voy a empezar primero por la del 2022, teniendo en cuenta pues la edad gestacional para la que aplica cada sentencia. Entonces, la del 2022 nos habla pues como de la edad gestacional hasta la semana 24. ¿Qué es lo que concluyen aquí? Que la mujer puede solicitar la IVE por sus propias razones y sin que pues, sea punible antes de la semana 24 de gestación. Entonces aquí cualquier razón que nos manifieste la mujer o la persona gestante para interrumpir su embarazo es aceptada hasta esta semana de gestación. Y ya específicamente en la sentencia del 2006, que es a partir de la semana 24 de gestación, donde ya no va a ser por las propias razones de la mujer, sino por alguna de estas tres causales, que pues es nuestra tarea identificarlas. Entonces, la primera de ellas va a ser el riesgo para la madre. Este riesgo se comprende en si es un riesgo para la vida o para la salud, se hace la distinción ahí, puede ser para cualquiera de las dos, riesgo para la vida o la salud física, mental o social de la mujer o de la persona gestante. Perdón. Este riesgo debe ir certificado, puede ser certificado tanto por un médico, que puede ser tanto un médico general o puede ser un médico especialista, y también incluso puede ser certificado por un profesional en psicología. La segunda causal es la malformación fetal. Esto comprende cuando, pues, mediante la evaluación ginecobstétrica que se le hace a la paciente, se encuentra que el feto se está desarrollando o se ha desarrollado pues, con una condición que es incompatible con la vida extrauterina, como por ejemplo la anencefalia u otras condiciones genéticas. Entonces aquí pues aplicaría. Y la tercera causal es el delito de violencia sexual. Aquí pues hay que hacer varias anotaciones. La primera de ellas es que esta causal de delito sexual debe ser denunciada, ya puede ser denunciada por la víctima directamente o por nosotros como profesionales de la salud. Hay que activar la ruta pertinente de atención para violencia sexual y asimismo pues en situaciones especiales como en menores de 14 años o en personas en condición de discapacidad, siempre se va a considerar como que hubo violencia sexual. Y pues aquí lo que aplica es casos de violación, de incesto o casos de inseminación artificial o transferencia de óvulos que no han sido consentidas. Dentro de estas tres causales se va a permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ya para hablar como tal de dónde se debería ofrecer la IVE, pues según la normativa se debería ofrecer en cualquiera de los tres niveles de atención que conocemos y en cada nivel debe haber
deben estar capacitados de manera diferente para atender situaciones específicas. Entonces, en el nivel 1 debemos tener un personal de salud que esté entrenado para técnicas de IVE que se pueden realizar de manera ambulatoria, que tenga los medicamentos necesarios disponibles e incluso para técnicas un poco más invasivas como la aspiración manual endouterina, de la que vamos a hablar más adelante. En el nivel 2 se debería pues atender la IVE en todas las etapas y circunstancias del embarazo, y en el 3 ya casos más complejos como por ejemplo emergencias obstétricas, casos que se complican y necesitan ser remitidos, o manejo pues de gestantes que tienen algunas comorbilidades y pues requieren la atención en este nivel. Bueno, antes de entrar pues a hablar de lo que vamos a hacer, deberíamos hablar primero de lo que no debemos hacer o de esas prácticas prohibidas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo primero están aquellos tiempos de espera que son injustificados. Dentro de la resolución que cité acá, 051-2023, nos hablan de que lo máximo que podemos dilatar, por así decirlo, el procedimiento son hasta 5 días, pero esto debe ser debidamente justificado. Entonces, aquellos casos en los que por nuestra voluntad como profesionales no queremos hacerlo, no debemos hacer esperar a la paciente sin una justificación debida. También hay solicitar documentos o requisitos adicionales, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, pedirle un informe de medicina forense o algo que nos sustente lo que ella está diciendo, eso no, pues no se debe hacer. O hacer como una mala aplicación de la objeción de conciencia, como casos en los que los profesionales de la salud, digamos que de manera individual o conjunta, decían negarse pues a practicar la IVE. Ya vamos a hablar más adelante de cuándo se aplica la objeción de conciencia. Negar la referencia o la contrarreferencia cuando es necesaria para garantizar pues la atención de la paciente, dar información engañosa o negarse pues a suministrarla, e impedir a pacientes de 14 años expresar pues su voluntad de realizarse una IVE cuando digamos sus tutores legales o sus padres no están de acuerdo o no lo autorizan. Bueno, entonces ya para empezar a hablar específicamente de IVE, tenemos lo que se denomina como la consulta inicial o el primer contacto pues de la paciente con nosotros como profesionales. Aquí lo primero que debemos hacer es confirmar que hay un embarazo y determinar la edad gestacional. Entonces, lo que podemos hacer para determinar esa edad gestacional puede ser por la fecha de última menstruación o por la altura uterina. Dado que pues generalmente no se recomiendan antes de las 24 semanas las ecografías, a menos que sea realmente necesario o que estemos sospechando de alguna patología como un embarazo ectópico o una enfermedad trofoblástica gestacional. Y si vamos a hacer la ecografía, lo recomendado es que no expongamos a la paciente al audio o a la imagen pues, de la ecografía. Bueno, ya hablamos de determinar la gestacional. Hay que puntualizar también pues, en aquellas pacientes que son RH negativo y que digamos que el papá de, pues, o el padre del bebé que están esperando es RH positivo o desconocido. Aquí pues debemos aplicarle inmunoglobulina anti-D. También generalmente pues no se requieren paraclínicos en esta valoración para realizar la IVE, pero podemos ofrecer algunas pruebas como que son voluntarias claramente, como por ejemplo la prueba de VIH o también ofrecer un tamizaje para sífilis, hepatitis B o hepatitis C, es algo que podemos hacer. ¿Qué es lo más importante que tenemos que anotar en la historia clínica? Primero, que el motivo pues, de nuestra atención a la paciente es una solicitud de IVE. La edad gestacional, importante porque ya vimos que la edad gestacional es lo que más se toma en cuenta en el marco normativo. Y también pues debemos hablar de pues cuáles son los antecedentes personales de la paciente, su historia reproductiva, si tiene síntomas infecciosos, cuáles son sus condiciones pues psicosociales, como hacer esta historia clínica lo más completa posible. Bueno, ya dentro de las valoraciones multidisciplinarias diferentes pues a nuestra primera consulta, está la consulta que se conoce como de orientación o de asesoría. Esta consulta es voluntaria, se la podemos ofrecer a la paciente, debe estar disponible si ella la necesita, no es un requisito para acceder a la IVE y pues no necesariamente tiene que ser realizada pues por un profesional de salud mental, puede ser brindada por cualquier médico u otro profesional, como por ejemplo profesionales de trabajo social. Es una orientación, no intentamos aquí influir en la decisión de la paciente o imponer nuestros propios valores o creencias sobre la práctica de IVE. Lo que sí queremos hacer aquí es informar a la paciente, ayudarla pues a que elija entre los diferentes procedimientos que existen y en casos especiales pues ofrecer ciertos cuidados como en las víctimas de violencia sexual o en aquellos pacientes que son adolescentes.
Bueno, de lo que les hablaba antes, la objeción de conciencia, entonces, ¿cuándo la podemos hacer? Porque pues este es un tema que para algunos interesa. Esto va a aplicar solamente para el profesional médico que va a realizar directamente el procedimiento. Entonces, digamos que el médico que va a recibir la paciente en triaje o el médico interno que va a hacer el ingreso, digamos que no aplica en este caso, sino solamente para la persona que va a hacer directamente la IVE. Hay que, para poder justificar esta objeción de conciencia, hay unos requisitos y es que por escrito se debe consignar cuáles son esas razones, pues que son como irrefutables para el profesional de salud, por las cuales se niega a realizar esta práctica, y también cuál va a ser ese profesional de salud o ese médico que lo va a reemplazar a donde va a redireccionar a la paciente para que pueda realizarle la práctica de IVE, un médico que claramente no es objetor de conciencia. Y hay una excepción importante donde pues la objeción de conciencia no va a aplicar, es en situaciones de urgencia en las que existe un peligro inminente para la vida de la paciente, donde solo hay un prestador de ese servicio, pues no vamos a poder alegar objeción de conciencia porque está en juego la vida de nuestra paciente. Entonces sí o sí hay que darle la atención. Y bueno, ya para hablar del procedimiento como tal, hay que recordar que como todo procedimiento se debe hacer un consentimiento informado previamente. Este consentimiento está contemplado dentro del marco normativo del que ya les hablé. Aquí es importante especificar cuál va a ser la técnica que vamos a usar para, para el IVE, si va a ser farmacológica o va a ser no farmacológica o instrumentada, cuáles son las implicaciones de este tratamiento en cuanto a beneficios, riesgos, complicaciones y contar con la firma de la paciente donde queda claro que ya se le explicó todo lo anterior y esto lo anexamos a nuestra historia clínica que ya hicimos previamente. Bueno, dentro de los métodos farmacológicos vamos a partir de la edad gestacional. Entonces, si nuestra paciente tiene menos de 12 semanas de gestación, entonces los medicamentos que podemos usar de modo general son la mifepristona y el misoprostol. Entonces, aquí en este caso, y pues como regla general en los servicios, uno ve que se usa más el misoprostol que usar los dos, mifepristona y misoprostol. Sin embargo, aquí les traje como las dosis de el tratamiento combinado y el tratamiento pues único con misoprostol. En caso de la mifepristona son 200 miligramos oral más 800 microgramos de misoprostol por cualquiera de estas tres vías. En el caso de misoprostol solo son 800 microgramos en dosis única y de requerirse dosis adicionales, digamos porque no se ha logrado la expulsión completa, la dosis iría de 400 microgramos de misoprostol cada 3 horas. Digamos que como tal en uno de los documentos no mencionan, sobre todo en el de la OMS, no mencionan como tal un número de dosis máximas adicionales de misoprostol, entonces se pueden poner las que se requieran. Es importante recordar que este se puede hacer de manera ambulatoria. Entonces, la paciente para la administración de estos medicamentos no requiere de nuestra supervisión. Y ya entre las 12 a 24 semanas de gestación se prefiere hacerlo de manera intrahospitalaria. En el caso combinado, 200 miligramos de mifepristona oral más 800 microgramos de misoprostol, seguidos de 400 microgramos de misoprostol cada 3 horas. Y en el caso solo de misoprostol, 800 microgramos seguidos de 400 microgramos cada 3 horas. Cuando digamos que podemos estar como seguros de que hay expulsión del producto, entonces la mayoría va a ser en las 3 primeras horas, por lo general en embarazos que están por debajo de las 10 semanas, va a haber expulsión de coágulos y restos ovulares y si ya tenemos una gestacional mayor, ya podemos observar productos de la concepción y en embarazos mayores a 12 semanas esto puede durar entre 6 a 36 horas. Bueno, una anotación acá importante es que cuando vamos a usar el tratamiento combinado, es importante que pasen por lo menos 24 horas entre que yo le administro la mifepristona a la paciente y el misoprostol. Se debe guardar por lo menos ese intervalo. Bueno, y aquí en cuanto a la expulsión del producto, hay que recordarle a la paciente que puede pues haber expulsión de coágulos y restos ovulares, pero que puede ser un signo de alarma el que la paciente use toallas sanitarias y empape 2 o más toallas, digamos, por 2 horas seguidas. Pues, digamos, volumen de sangrado no sería lo normal. Otra cosa, aquí antes de pasar a los métodos no farmacológicos, es que en estos casos y en todos los otros que les voy a contar, pues no vamos a no vamos a diligenciar el certificado de función fetal y no vamos a reportar este evento al Civigila porque no va a contar
como un caso de mortalidad perinatal o neonatal. Bueno, y dentro de los métodos no farmacológicos, perdón, antes de pasar a los no farmacológicos hay que recordar algo, y es que cuando la paciente tiene más de 20 semanas de gestación, antes de empezar como tal el tratamiento con medicamentos, hay que inducir la sistolia fetal. La sistolia fetal se puede inducir con diferentes medicamentos, como el potasio, el cloro de potasio, la digoxina y la lidocaína. Esta sistolia fetal, la idea es que se realice pues una inyección, puede ser intramniótica, puede ser en el cordón o intrafetal, haciendo uso pues de una guía ecográfica. Generalmente con estas dosis la sistolia se logra en pocos minutos y hay que confirmar que no haya, pues, que haya ausencia de actividad cardíaca antes de proceder a iniciar el tratamiento farmacológico. Bueno, también es importante algo que no debemos olvidar, y es el manejo del dolor de nuestras pacientes. Entonces, de forma ambulatoria, el manejo del dolor lo podemos hacer con AINES, como el ibuprofeno, y de manera intrahospitalaria, pues ya lo vamos a hacer con otros medicamentos que podemos tener más controlados, como los opioides, manejo sintomático con antieméticos e incluso pues la anestesia epidural si la tenemos disponible. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Para el uso de estos medicamentos, puse como estas contraindicaciones grandes, son la hipersensibilidad a las prostaglandinas y a los análogos, el que la paciente haya tenido una cesárea previa, una cirugía uterina mayor previa, porque existe el riesgo de ruptura uterina, la actividad uterina regular, porque esto va a aumentar pues, aún más esa actividad uterina, el uso de anticoagulantes o la porfiria. En la porfiria, por ejemplo, se pueden desencadenar crisis abdominales. ¿Cuáles son los efectos secundarios que le debemos aclarar a nuestras pacientes para que en caso de que ocurran sepan que son esperados? Y son el dolor abdominal, que se dé con analgesia, el sangrado vaginal, que con los días debe ir siendo menor, la cefalea, las náuseas, la emesis, la fiebre, los escalofríos, la constipación o la diarrea. Bueno, ahora sí, los métodos no farmacológicos. Entonces, aquí tenemos un punto de corte que son las 15 semanas de gestación. Por lo general, se hace una preparación cervical previa, también con medicamentos, puede ser con mifepristona o con misoprostol, antes del procedimiento, 1, 2, 3 horas antes. Y aquí uno de los procedimientos que se hace es la aspiración manual endouterina. Siempre se debe evaluar que haya una expulsión completa de los productos. Esta AMEU, si recuerdan al inicio les mencioné que se puede realizar en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque no requiere una sala de cirugía ni un ambiente estéril como tal. Y ya cuando tenemos más de 15 semanas de gestación, hacemos la preparación cervical previa y se realiza otro procedimiento que es la dilatación y la evacuación usando aspiración y forceps. Bueno, aquí antes de pasar al manejo del dolor como tal, hay que recordar algunas cosas, y es que el legrado o el curetaje como método para la IVE, digamos que ya no es una técnica a elegir. Se optaría por hacerlo en el caso de que se sospeche de que no hay una expulsión completa de los productos de la gestación, y también de preferencia, pues en las salas donde atendemos a estas pacientes se debería como hacer una separación entre las pacientes, y es aquellas pacientes que vienen para una atención de IVE que fueron ubicadas en una sala diferente pues a las pacientes que son gestantes y que van a continuar sus embarazos. Bueno, para manejo del dolor en estos casos no farmacológicos, hasta las 15 semanas de gestación se puede hacer un bloqueo pues, a nivel local para cervical, se puede dar analgesia o sedación mínima con opioides, y más de 15 semanas de gestación, igual un bloqueo para cervical y sedación mínima. Bueno, hay otra cosa, y es que dentro de las complicaciones que podemos tener están las infecciones, pues. Y dentro de estas infecciones, pues es importante tener claro el tratamiento y cuáles son los signos de alarma para que una vez demos egreso a nuestra paciente, se lo contemos y en caso tal pueda volver a urgencias y podamos, digamos, captar esto de manera temprana. Entonces, generalmente para evitarlo se hace la profilaxis antibiótica 1 hora antes del procedimiento. Digamos que en cuanto a lo que leí, esto suele ser opcional. Puede ser con cualquiera de estos 3 antibióticos, doxiciclina, metronidazol o acitromicina. Y los signos de alarma de infección son el dolor
pélvico abdominal que no se dé con analgésicos, la fiebre alta, la taquicardia, taquipnea, esa sensibilidad uterina aumentada, un flujo vaginal que puede ser purulento o fétido y un sangrado vaginal que digamos que no ha disminuido en volumen y se prolonga hasta más de 2 semanas. Acá, bueno, dentro de las otras complicaciones, aparte de la que ya les mencioné, que es la infección, tenemos la evacuación incompleta o la falla en el procedimiento que estamos haciendo. Digamos que en una estadística, 1 a 2 de cada 100 mujeres pueden estar dentro de esta complicación. La hemorragia puede ocurrir en 1 de cada 1.250 mujeres. La perforación uterina en 1 de cada 2.000, 2.500 mujeres. La infección en 1 de cada 10.000 mujeres, lo más común es la endometritis o la sepsis, y el desgarro cervical, que también puede ocurrir en 1 de cada 100 mujeres. Bueno, antes de ir a este momento post-IVE, tenemos que hablar de cómo decimos pues, que nuestro procedimiento fue exitoso. Ya habíamos hablado de que haya una expulsión completa del producto. Lo ideal es que después del procedimiento van pasando los días y ya si vamos a captar a nuestra paciente en una consulta de control, o si no, le decimos que pues, el útero debería ir disminuyendo de tamaño, el cervix debe estar cerrado, el sangrado también disminuyendo pues, en su volumen. Esto nos va a hablar de que hay pues, un tratamiento exitoso. Y en el momento post-IVE, ya pues vamos a hablarle de cuáles son los síntomas esperados, y también vamos a hacer algo muy importante, que es la asesoría anticonceptiva. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de evitar los embarazos no deseados posterior a la interrupción voluntaria del embarazo. La idea es que la paciente salga del hospital con un método anticonceptivo, dentro de los cuales podemos recomendar los diferentes métodos de barrera, como los condones, los métodos hormonales, que son estos implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, las inyectables, anticonceptivos orales, y los métodos permanentes en su defecto, ya como la ligadura de trompas, o para la pareja de nuestra paciente, la vasectomía. Y la consulta de seguimiento, que es opcional, que puede ser 1 o 2 semanas después, donde vamos a evaluar pues que no haya estos signos de alarma de infección, de que haya indicadores de que la IV fue satisfactoria. Y bueno, por último, los mensajes para llevar a casa es que la IV es un derecho fundamental de todas las pacientes, que no se les debe negar. Importante la despenalización hasta la semana 24, bajo razones propias. La mujer puede solicitar la IV y posterior a esto, nosotros como profesionales identificar una de estas 3 causales. Si nuestra paciente llega a nuestra consulta hablando pues de ello, poder certificarlo. No estigmatizar ni influir en la decisión independientemente de nuestras creencias propias como profesionales, tener presente cuáles son las complicaciones de los procedimientos y atenderlas, y cuáles son las alternativas a la IVE. Digamos que no anden esto en la presentación, pero en cualquier momento que la paciente lo decida, puede decir no, no voy a realizarme la IVE o voy a optar por otra opción, continuar el embarazo, cuando nazca el bebé, darlo en adopción, son otras alternativas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Muy buena presentación. No sé si, pues yo tenía una pregunta, pues no más que una pregunta, era más como, pues aprovechando que estás de internado en el HV, si no estoy mal, pues no sé, quería preguntarte si has tenido algún acercamiento como al tema o si has visto de pronto cómo lo manejan allá, si nos puedes contar un poquito. Sí, sí, pues ya terminé mi rotación en ginecología y en el HV, y sí tenemos dentro de las pacientes que recibimos, se hace atención a pacientes que solicitan IVE, digamos que se reciben en la misma, inicialmente en la misma sala donde están las pacientes gestantes que van a atender su parto o que vienen por alguna sintomatología de urgencia. Entonces se les hace un triaje, luego se pasan a consultorios individuales donde ya sea los internos en compañía de los residentes, hacemos los ingresos. Casi siempre las pacientes optan por la consulta de asesoría con psicología. Muchas de ellas también, pues digamos que la edad gestacional da para que se realice la intervención con medicamentos de manera ambulatoria. A complicaciones asociadas al procedimiento, solo en una ocasión, una paciente que presentó una hemorragia posterior y pues fue un código rojo, pero fue como el único caso. Y ya digamos cuando las pacientes optan por, o bueno, su edad gestacional ya da para que la intervención sea de manera intrahospitalaria,
efectivamente se trasladan a otra sala, una sala individual para las pacientes de IVE, y siempre pues se están evolucionando, se están monitoreando. Y sí, es como lo que dan ahí. También a nosotros como médicos internos, digamos que previo a pasar por esta sala, nos dan como una especie de capacitación, por así decirlo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, como para recordar todo este tema. Y constantemente pues también se están haciendo revisiones, dentro de las que se incluye precisamente IVE. Listo, muchas gracias. No sé Bueno, si Doc, ¿quieres decir algo? Si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Pues preguntemos si primero en el auditorio hay una inquietud específica, de pronto de algún dato, del manejo, de las indicaciones, de las disertaciones a veces que se dan, sobre todo cuando se indica o una paciente asiste de pronto solicitando el servicio. No sé si hay algo al respecto o del manejo. Aunque yo sí tengo una duda, pues no sé si, creo que sí se mencionó, pero igual no sé si me quedó muy claro, y es en las pacientes que, digamos, tienen un embarazo menor a 12 semanas y tengan alguna de las contraindicaciones para usar, pues como los métodos farmacológicos, que sería, no sé, digamos, una paciente que tenga en el momento que esté anticoagulada, se suspendería la anticoagulación o se esperaría, no, no me quedó muy claro qué sería en ese como en esos casos en los que igual la gestación está muy, pues como todavía apenas Pequeña. iniciando. Sí. Digamos que esa es una buena pregunta. El protocolo, porque el protocolo, digamos, como todos los protocolos, va hasta cierto punto. En los casos especiales, pues obviamente no los incluye, pero por ejemplo, las pacientes que están anticoaguladas, nos encontramos mucho en situaciones clínicas a veces con pacientes que tienen heparinas de bajo peso molecular como la noxaparina o el dalteparine u otras heparinas de bajo peso molecular, o que están con los nuevos anticoagulantes como el Davitagran u otros anticoagulantes orales. Generalmente esas pacientes sí se les debe suspender el anticoagulante, por lo menos las más fáciles de manejar o hacer un cambio de anticoagulación, o incluso las pacientes que tienen warfarina, porque hay pacientes que pueden tener valvulopatías, que es lo que más frecuentemente nos encontramos, o pacientes con fibrilación auricular, también indicadas para warfarina. Esas pacientes, generalmente lo que uno hace si tienen alto riesgo de anticoagulación, pues es hacer un switch a anticoagulaciones como heparinas no fraccionadas, por ejemplo, las heparinas como la heparina como el liquemine, que era lo que utilizábamos antes, que tiene una vida media mucho más corta, que se suspende generalmente 4 horas antes del procedimiento, se realiza el procedimiento y después del procedimiento sí se puede volver a reiniciar los anticoagulantes que la paciente traía. En esos casos, como está contraindicado el misoprostol, por ejemplo, lo que hacemos es una dilatación mecánica del cervix y posteriormente se hace es un método no farmacológico, sino se hace un método aspirativo. Entonces, todas las pacientes se llevan a métodos aspirativos que son mucho más cortos, porque recuerden que el misoprostol y el mifepristone, una vez se aplican, generalmente la paciente tiene un sangrado, que es un sangrado moderado, que es autolimitado producto del efecto de los medicamentos. Entonces esa paciente no la podemos exponer a eso, generalmente lo hacemos en medio hospitalario, controlado, más rápido como el método aspirativo, con menos sangrado y menos tiempo de duración de sangrado, para evitar que eso nos llegara a complicar el tema de la anticoagulación en pacientes que venían por alguna indicación anticoaguladas. Los métodos mecánicos que utilizamos para la dilatación generalmente son métodos no farmacológicos, sino hacemos una dilatación progresiva con los dilatadores de Hegar o dilatadores de Denniston, que son dilatadores que vienen plásticos. Los de Hegar generalmente son metálicos, y se hace una dilatación progresiva porque el dilatador viene numerado y aumentando su diámetro hasta lograr que el cervix se dilate y podamos introducir las cándulas de aspiración de la MEO, que vienen también numeradas, generalmente hasta el número 14, que es el diámetro más grueso, y se utilizan dependiendo de la edad gestacional, que eso también eh, deberían estar entrenados. Los médicos generales
en el país en este momento, por esta ley que hay de la IVE, deberían salir capacitados para realizar un IVE en primer trimestre del embarazo, cosa que no ocurre ni siquiera en nuestra escuela, pues porque no hay capacitación en ese aspecto, y no hay en la práctica clínica. La mayoría de clínicas de nuestra ciudad no manejan AMEU, la mayoría siguen manejando Escureta, en algunas ya han implementado el AMEU, que digamos es lo que debería, el deber ser de la atención hoy en día del aborto de las pacientes que van a IVE. Bueno, no sé si esto responde a la pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Y la verdad, estoy de acuerdo, siento que hace falta como una capacitación ya terminando la carrera, o pues no sé si se hace, pero si no estoy mal, creo que no se hace como tal, así como en un simulado o algo así. Sí, deberían el internado, sobre todo me parece muy especial, porque cuando uno está en noveno, sale de noveno y nunca vuelve a ver eso. Pero en el internado, que están ustedes más expuestas, más en el día a día, que tocan más pacientes, están en el fogueo diario, se debería hacer solicitud de que tuviéramos un espacio en el simulado, porque la simulación es muy fácil de hacer, se hace generalmente con pitayas maduras, pero es para hacer el entrenamiento de cómo se coloca el bloqueo para cervical, por ejemplo, cómo se utilizan las cánulas, que conozcan las cánulas, es muy fácil de manejar. Es decir, con una simulación se puede aprender muy fácil, porque a veces es absurdo, pero en el Valle del Cauca a veces tenemos mortalidades por aborto, que son pacientes que remiten incluso de zonas muy alejadas, que vienen sangrando, y la intervención ustedes la pueden hacer con una MEU, que es muy fácil, tiene bajo riesgo de complicaciones, bajo riesgo de perforación y tiene un entrenamiento sencillo. Entonces creo que vale la pena, porque estos espacios académicos sirven para eso, o sea, deriven una solicitud para que el internado se les pueda dar eso, porque la legislación lo exige así, y pues ustedes deben llevar esas competencias también a otros sitios, y cuando lleguen a esos sitios, pues incentivar que se compren las cánulas, es muy fácil adquirirlas, son baratas, la esterilización es muy fácil, bueno, tiene, digamos, muchísimas ventajas que se pueden aprender en un escenario de simulación. Sí, de acuerdo. Gracias, Doc. André, no sé si creo que tienes la mano arriba. Hola, sí, tengo una pregunta. Lo que pasa es que Dale. existe como la creencia de que después de que se practica una interrupción voluntaria, en el futuro es mucho más difícil tener un embarazo a término. Yo quiero saber qué tan cierto es eso, y si es verdad, entonces como qué habría que hacer para aumentar las probabilidades de que el embarazo hipotético en el futuro sea exitoso. Bueno, esa es una buena pregunta, Valen, porque normalmente cuando se hace un IVE, si se hacen las condiciones adecuadas, no conlleva, digamos, un riesgo adicional para que la paciente pueda llegar a estar embarazada, excepto en algunas condiciones. Lo primero es que cuando digo que se hace de forma adecuada, es porque cuando se hacen abortos clandestinos, por ejemplo, en pacientes que se llevan a métodos mecánicos, se fuerza el cuello para abrirlo de manera inadecuada, y eso puede ocasionar una incompetencia cervical. Es decir, la paciente puede quedar con una secuela de incompetencia cervical, porque destruyen el esfínter del orificio cervical interno, y esa paciente después puede tener abortos a repetición por esta causa. Lo segundo es que es muy importante el seguimiento. Para esto, el seguimiento de la paciente que va a IVE se debe seguir de manera precisa, control a los 7 días, ojalá control al mes, porque hay que estar atentos a las complicaciones infecciosas, sobre todo porque recuerden que las complicaciones infecciosas, como las enfermedades pélvicas inflamatorias, pueden ocasionar secuelas o sinequias en la cavidad uterina, o pueden lesionar las trompas y ocasionar una obstrucción tubárica como secuela de esos procesos infecciosos. Entonces uno tiene que estar muy atento a la EPI postprocedimiento, que es la complicación, digamos, de la cual le tenemos miedo, porque eso sí puede generar secuelas reproductivas muy serias. Y tal vez el otro, pues esto ya no es de una complicación del aborto, que es la pregunta para fines reproductivos, sino recuerden que esas pacientes que van a IVE, un tema que uno no debe abandonar en las complicaciones son las complicaciones también psíquicas, es decir, de salud mental. Hay pacientes que pueden asumir muy bien, digamos, su decisión,
Hay otras pacientes que la carga de culpa la sobrepasa y pueden comenzar a tener dificultades en el procesamiento del evento que les ha ocurrido, que ellas han decidido, y se comportan como un duelo prolongado, un duelo no bien elaborado, y las pacientes pueden quedar con secuelas en su salud mental, en su vida sexual. La culpa puede llegar a ocasionarles disfunciones de pareja, y eso es importantísimo indagarlo porque no lo vemos con infrecuencia, lo vemos relativamente frecuente en algún grupo de pacientes que por crianza o por principios religiosos o por convicciones personales, bueno, por lo que sea, este evento que les ha ocurrido la sobrepasa, y hay que darles una asistencia porque pues hay que derivarlos al equipo de salud mental para que ellas puedan hacer su proceso, puedan hacer su duelo en algunos casos y puedan asumir la decisión que toman por X o Y razón. Digamos que no nos corresponde a nosotros juzgarlas en ese sentido, pero sí ayudarlas a que el proceso no las desborde y las pueda recuperar de manera adecuada. Vale, doctor, muchas gracias. Listo, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, creo que no. Igual, como siempre les digo, pues estas charlas quedan grabadas o si en algún momento pues les surge una duda, igualmente nos pueden preguntar o pues no sé, al doctor también o por el grupo y ahí vemos cómo pues vamos resolviendo las dudas juntos. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas Bueno, gracias, la charla estuvo muy buena. entonces creo que damos por terminada la Vale, reunión. gracias, doctor. Gracias, Hasta Doc, luego, gracias. Bueno, no a por usted. sacar de tu tiempo también. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos prestos a más temas. Ojalá, digamos, como les digo, de estas revisiones surjan inquietudes o mejoramientos, como les digo, pues hagan la solicitud a la universidad porque pues hacer una simulación para que ustedes salgan con capacidad de hacer una MEU en cualquier sitio, que como bien lo expusieron, no necesitan anestesiólogo, lo pueden hacer con una sedación y un bloqueo paracervical, pero puede salvar incluso a veces alguna vida en las pacientes. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan una feliz noche. Gracias, doctor, igualmente. Igualmente, Doc, que duerman, hasta luego.